¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Espinosa Gómez, soy médico internista, trabajo en el Hospital Regional Universitario de Colima. Además de la especialidad en medicina interna, tengo especialidad en nefrología y tengo doctorado en ciencias en el área de entomología médica, es decir, estudio de los vectores, y en salud pública. Estamos en esta ocasión aquí con ustedes para dar una plática sobre el tratamiento del dengue en adultos. Y esto del tratamiento en dengue en adultos me voy a enfocar a los casos clínicos. No voy a abundar mucho en la parte preventiva, epidemiológica, que es otra historia. Como ustedes saben, el dengue sigue siendo endémico en nuestra área y un problema prioritario de salud. Entonces, por eso también debemos enfocarnos no solamente en el tratamiento médico, sino en la prevención y en la promoción de la salud. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a empezar la presentación. El dengue es una enfermedad causada por virus, se llaman virus del dengue, y se conocen hasta el momento 4 serotipos, aunque recientemente se ha descrito también un serotipo 5. No se considera mucho en epidemiología porque es más bien propio de algunos mamíferos en el sudeste asiático. La distribución del dengue es fundamentalmente en regiones tropicales y subtropicales. Esto tiene que ver con la temperatura ambiental, con la precipitación pluvial y con la altitud de las localidades afectadas. Se espera o se estima normalmente que haya entre 35 y 40 mil muertes por año en todo el mundo a causa del dengue. El dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito vector. Son mosquitos de la familia Culicidae, la subfamilia Aedinae, son Aedes, el género Aedes. Y de estos son muchas especies las que pueden producir dengue. Sin embargo, aquí en nuestro medio, y la única que hemos encontrado, a pesar de extensas pesquisas, ha sido Aedes aegypti. En México también se ha encontrado Aedes albopictus, pero está muy circunscrito a ciertas regiones. Polinensis en la zona del Pacífico, Mediovitatus en el Caribe, Africanus y Simpsoni en zonas selváticas de África. Aquí no tenemos más que la Aedes aegypti. Como un breve recordatorio, mostramos el ciclo de transmisión del dengue. El dengue comienza cuando una persona que tiene virus está infectada y trae el virus circulante, es picada por un mosquito de estos mosquitos zancudos que todos conocemos, que andan en nuestras casas o alrededor de las casas, y este mosquito a su vez se infecta. Al mosquito no le pasa nada, no le da dengue, pero sí puede transmitir el mosquito a otra persona. Esta persona se infecta y nuevamente comienza el ciclo de la enfermedad. Este es el ciclo de transmisión del dengue y cabe destacar que este virus es exclusivamente humano, es decir, no participan otros animales en su ciclo de transmisión, perros, gatos, otros animales. Aunque el mosquito les puede picar, pero no se transmite el dengue entre ellos. Esta es la imagen clásica del mosquito Aedes aegypti en agrandamiento. Nosotros lo vemos nada más como un zancudo de patas rayadas y que habitualmente tiene hábitos diurnos. No es un mosquito que pique durante la noche. El virus del dengue es un virus esférico de RNA. Tiene 5 cadenas, 5 proteínas no estructurales y 3 proteínas estructurales. Las formas de que se presenta el dengue en el ser humano una vez que infecta es la más común, la de portador asintomático. Podemos traer el virus circulando y no tener ninguna manifestación clínica, pero podemos ser parte de la transmisión. Luego tenemos el dengue, que se llama sin signos de alarma. En la antigua clasificación se llamaba dengue clásico, ahora se denomina dengue sin signos de alarma, que es el dengue tradicional como trancazo, fiebre intensa, dolor de ojos, dolor de cabeza, y dura de 3 a 5 días, pero no tiene mayores complicaciones. Luego tenemos el dengue con signos de alarma, que este es el dengue más, al que debemos ponerle los médicos más atención, porque los signos de alarma son los que
pueden ser preludio de la siguiente forma, que es el dengue complicado o severo. Los signos de alarma, ahorita vamos a ver cuáles son los signos que ya nos hablan de que un dengue puede cursar rápidamente hacia un dengue complicado o severo, y este último pues puede ser causante de muerte. En las fases iniciales del dengue y algunos dengues no complicados se presenta un rash, que es muy conocido por mucha gente aquí en Colima, que tiene comezón, salpullido, y se acompaña de estas manifestaciones. Antes se llamaba dengue hemorrágico porque se tenían muchas manifestaciones hemorrágicas, y este era lo que era considerado como dengue más grave. Ahora se sabe que hay una etapa intermedia entre el dengue clásico o dengue sin signos de alarma y el dengue severo, que es un estado intermedio como dengue con signos de alarma antes de llegar a las fases avanzadas de shock. Los signos de alarma incluyen dolor abdominal o incluso hiperestesia abdominal. A veces se llega a confundir con abdomen agudo. El vómito persistente posiblemente sea el más alarmante de los signos. Es el que tiene mayor valor predictivo para complicaciones. Cuando tenemos las dos presentaciones de dolor abdominal y dolor persistente en un paciente que acaba de tener fiebre con características de dengue, debemos pensar que tiene signos de alarma. Y esto sí debe ser motivo de mucha atención. La acumulación de líquidos o extravasación de líquidos es otra manifestación de alarma. La manifestación esta se puede dar por tantita ascitis o derrames pleurales, que es relativamente común. El sangrado de mucosas, ojo, es un signo de alarma, mas no de gravedad, porque en el hospital hemos visto muchas veces que llega un paciente con signos de sangrado de las mucosas, de las encías, de la nariz, y se considera como signo de gravedad. El letargo, inquietud, cualquier trastorno de la personalidad acompañando a un cuadro clásico de dengue, también debe ser un motivo de alarma. El agrandamiento hepático o alteraciones en el laboratorio, sobre todo incremento súbito del hematocrito con una rápida disminución de las plaquetas. Aquí quiero ser enfático en que la pura presencia de plaquetopenia no necesariamente es signo de alarma, y tampoco el nivel de plaquetas nos llega a tener valor predictor. Si tenemos una reducción súbita de un día a otro de plaquetas, puede ser uno de los signos de alarma, mas no es el más importante. Cuando tenemos datos ya más avanzados que van hacia un dengue severo, tenemos una fuga capilar, una fuga de líquidos que nos puede conducir al shock. Y antes se llamaba síndrome de shock por dengue. Ahora el shock sabemos que es una forma de shock severo, shock avanzado. Y este puede aparecer en cualquier momento entre el dengue sin manifestaciones clínicas de alarma y luego el dengue severo. Por eso hay que estar muy al pendiente antes de que aparezca el shock. También puede haber una fuga de líquidos extremadamente alta, sobre todo en pulmones, y producir una edema pulmonar no cardiogénico, que se llama distrés respiratorio. Puede haber sangrados súbitos, ahora sí, sangrados significativos. Le vamos a llamar sangrados significativos cuando tenemos reducciones de la hemoglobina de un día a otro, o macroscópicamente observamos sangrados masivos por tubo digestivo, sobre todo es el más frecuente, por nariz o por genitales en las mujeres. Ahí es donde vamos a poner atención como un dato ya más de alarma. Y también cuando hay otras alteraciones orgánicas, sobre todo en hígado, que se elevan las enzimas de inflamación hepática, la AST, la LT, o trastornos ya más avanzados de la conciencia que nos sugieren encefalopatía. Y en casos más raros, pero muy graves, son fallas de otros órganos, sobre todo corazón y pulmones. Bien, el foco de nuestra plática es el tratamiento. Nos vamos a enfocar en los adultos, porque en los niños y en las mujeres embarazadas pues, se merece otro tratamiento. En el caso de adultos,
El dengue que no tiene datos de alarma, el dengue que antes se llamaba clásico, pues el tratamiento más importante es conservador, reposo, tomar líquidos abundantes y si hay molestias como cefalea, fiebre, pues paracetamol. Algo que aquí se debe resaltar es el aislamiento de la persona. Ponerle repelentes o pabellones para que no sea foco de infección a los demás. A ella no le va a pasar nada si lo pican, pero sí puede transmitir el dengue a otros. Bien, en el dengue con datos de alarma, que ya dijimos cuáles son, lo más importante es la hidratación intensa. Y primero por vía oral, se debe intentar por vía oral. Si el paciente tiene muchas náuseas, no tolera la vía oral, entonces debemos dar infusiones rápidas de solución, preferentemente Ringer Lactato Harman, 10 mililitros por kilogramo por hora en una dosis respuesta. Más o menos entre 4 o 6 horas se observa esta respuesta. Después seguiríamos con una reposición de líquidos conservadora de 4 a 6 mililitros por kilogramo por hora. En esta etapa se pueden usar medicamentos como paracetamol, bonadoxina, ondansetron, sobre todo para el vómito. También se recomienda la domperidona. Y hay algunas controversias respecto al uso de ciertos medicamentos en esta fase, como son el uso de esteroides. El uso de esteroides, sobre todo metilprednisolona, hay muchos estudios que hablan de que puede mejorar un poco la presencia de complicaciones más avanzadas o que reduce el tiempo de estancia hospitalaria. Hay mucha controversia, les digo, los metaanálisis son, digamos que no son muy concluyentes, pero se pueden usar, no es algo contraindicado. Lo mismo ciertos antiinflamatorios no esteroideos. Aquí sí llegan a tener utilidad algunos antiinflamatorios no esteroideos. De preferencia no usarlos. Preferencia si es molestias, dolor, usar paracetamol. Y al final de cuentas hay que evitar la evolución al dengue grave. Cuando llega el dengue grave o dengue severo, entonces el paciente entra en una etapa en la que requiere un tratamiento muy especializado y muy intenso. Estos pacientes deben pasar a hospitalización y cuando hay complicaciones de cierto tipo ahorita que vamos a ver, pues deben llegar hasta una terapia intensiva. En el dengue grave está entonces recomendada la hospitalización inmediata y seguir con la reanimación de cristaloides en forma intensa. Seguimos de 10 a veces hasta 20 mililitros por kilogramo por hora. Cuando no hay muy buena respuesta, podemos agregar coloides. Puede ser almidón, hemacel, en algunos casos también se recomienda albúmina. Y ojo con esta parte que es el uso de plaquetas y concentrados globulares, sobre todo de plaquetas. La única indicación que está señalada por las guías y por metaanálisis de series muy grandes es que el uso de plaquetas solamente se debe usar en casos de hemorragia significativa y plaquetopenia muy severa. Se recomienda una unidad por cada 10 kilogramos de peso del paciente y siempre que el recuento de plaquetas sea inferior a 20,000 y tenga una hemorragia activa. Esto es algo que de alguna manera me gustaría hacer un énfasis especial para los colegas de los hospitales en medicina interna, en donde un paciente trae 10,000 plaquetas y tiene gingivorragia o una epistaxis moderada y nos apresuramos a pasarle plaquetas. El recuento plaquetario no es indicativo ni de la evolución del paciente ni de la gravedad de la hemorragia. A veces cuando ya usamos cuando usamos ya soluciones cristaloides y coloides y no hay una buena respuesta hemodinámica, podemos utilizar aminas, pero con mucha precaución, puesto que en este caso de shock vasogénico, que es el del dengue, las aminas pueden provocar mayor isquemia a órganos vitales. Hay complicaciones especiales que vale la pena señalar. La encefalitis, que la encefalitis no se atribuye a infección por dengue, sino al proceso de
hemodinámico por el paso de isquemia, del shock, y luego extravasación, que puede llegar a producir un grado de edema cerebral. Estos casos deben manejarse en una terapia intensiva con un manejo muy especializado, sobre todo el uso de manitol o de otros antiedema, que también es controvertido. La miocarditis es una enfermedad también grave en el caso de dengue. Se puede manifestar por arritmias o por falla cardíaca. La hepatitis con crecimiento hepático, inflamación del hígado, puede llegar a evolucionar a una hepatitis fulminante con insuficiencia hepática severa, y por lo tanto ese paciente debe estar en una terapia intensiva con un monitoreo muy estricto de funcionamiento hepático. El síndrome de distrés respiratorio agudo es otra complicación que pocas veces se describe y sin embargo es fatal en pacientes con dengue. Síndrome de distrés respiratorio agudo, que es causado también por una tormenta de citocinas que provoca una vasodilatación severa a nivel pulmonar con extravasación de líquido hacia los alvéolos. Falla orgánica múltiple, que tiene que ver mucho con la fisiopatología de esta parte de dengue grave, en donde ya el virus muchas veces no está presente. El virus puede no estar presente, pero la respuesta orgánica inflamatoria es muy severa y la respuesta a las interleuquinas, sobre todo, y otras citocinas, hace que haya edema y a la vez disminución del flujo sanguíneo efectivo con zonas isquémicas, y puede afectarse riñón, hígado, corazón, pulmón a un solo tiempo. Recientemente se ha descrito un síndrome de hemofagocitosis asociada a dengue. Este síndrome de hemofagocitosis es una respuesta lógica inapropiada y prolongada de la fase aguda del dengue. Es un dengue que dura más de una semana y se empieza a manifestar con hepatomegalia, esplenomegalia, persistencia de anemia, sin datos de sangrados, y llega a ser una situación muy grave porque favorece otras infecciones y se comporta como un síndrome de falla orgánica múltiple. Aquí lo interesante es que como médicos e internistas, sobre todo, debemos estar muy alertas ante este tipo de complicaciones que son, digamos, atípicas del dengue, pero son complicaciones graves. La insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes que ya tienen enfermedad cardíaca previa y les estamos dando cargas importantes de soluciones salinas, el paciente que empieza a tener datos de congestión pulmonar o síndrome de fuga capilar intensa, derrame pleural o ascitis, debe estar muy monitorizado cardiovascularmente para el uso de aminas o de vasodilatadores y diuréticos. Algunas medidas que están en investigación, otra vez es el uso de esteroides. En esta fase sí hay más evidencias de que pueda ser útil el uso de esteroides en grandes dosis, en casos de falla orgánica múltiple sobre todo. Y luego se han desarrollado nuevas terapias antivirales. Hay alrededor de 45 productos antivirales que van contra dengue, pero pues todos ellos están en fase de experimentación y además tiene mucha duda su utilidad, porque cuando está el dengue grave, pues ya el virus generalmente ya se fue. Trombopoyetina para casos de una trombocitopenia muy severa que no responde con infusiones de plaquetas y persiste con sangrado, también llega a ser un tratamiento experimental que está en vías de probarse. Para terminar, pues nada más decir que la distribución mundial del dengue es una enfermedad que está en todos los países tropicales. Ya ha rebasado las fronteras, por ejemplo, de Europa, y hay casos de dengue en Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, en China, todo el sur de China. Tiene mucho que ver, les decía, con la temperatura ambiental, que día a día, como va aumentando la temperatura media anual, puede ser, los expertos predicen que vaya a haber una expansión en la epidemiología del dengue. Factores que inciden en la
incidencia del dengue, pues de los más importantes tenemos que sean factores de poblaciones urbanas sobre las rurales, y se habla de la mayor incidencia en poblaciones pobres suburbanas. Aunque esto está ya muy en cuestión, pues posiblemente sea, yo diría, por los estudios que aquí en Colima, de que el dengue es una enfermedad de todos. Es decir, en zonas donde hay dengue, Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, Armería, todas las gentes están expuestas. Hombres, mujeres, grandotes, chiquitos, ricos, pobres, etcétera, etcétera. Y una terapia que es innovadora o que está en vías de probarse todavía es el de la vacuna de Sanofi, que es la que está en fase 3. Ya ha pasado la fase 3. Es una vacuna efectiva. Más bien es eficiente, pero no es tan efectiva porque la población no la comercialización de la vacuna ha sido la problemática y por eso no se ha podido usar en forma extensa. Pero sí sería muy interesante que empezáramos a utilizar ya esta vacuna. En México ya hay varias publicaciones respecto a que está aceptado como una alternativa importante para prevenir el dengue, pero como les digo, hay intereses ahí transnacionales que no permiten que se difunda esta vacuna, con el pretexto de que la vacuna en algunos casos puede generar dengue más grave, igual que la vacuna del COVID, ¿no? Sale un caso, 2 casos de complicaciones y entonces se paraliza toda la vacunación. Este tipo de cuestiones, más bien de tipo social, pues son las que a veces frenan el uso de estas vacunas. Bien, pues esto es lo que yo quería comentarles y sobre todo hacer énfasis en que la gravedad del dengue y el tratamiento del dengue no se deben orientar a las plaquetas. Las plaquetas son uno de los tantos factores que se afectan en esta enfermedad. Plaquetas bajas no quiere decir que sea más grave, ni que porque las plaquetas están bien ya el paciente está a salvo. Y no se trata de enfocar todo ahí y dar nada más paracetamol. Yo creo que respecto al manejo del paciente, el usuario, el paciente que está en casa, debe estar consciente de que si tiene fiebre, malestar general, todo sugestivo de dengue, pues quedarse en casa y tomar paracetamol y aislarse de que no le piquen los mosquitos. Punto. Si ya tiene datos raros, y esto va para la población y también para los médicos, sobre todo los médicos. Vemos un paciente que tiene datos sugestivos de dengue, pero trae vómitos, dolor abdominal intenso, está un poco inquieto, taquipneico, se ve deshidratado o un pulso rápido. Ese paciente inmediatamente hay que dejarlo como paciente con signos de alarma. No importa si sus plaquetas están normales, bajas o altas, eso no tiene importancia. Y los pacientes que ya pasan a la fase grave, inmediatamente pasarlos a un tratamiento especializado, que ya vimos que hay que dejarlo en manos de gente experta en terapia intensiva o en manejo de infecciones graves. Bueno, pues esperando que esta información haya sido de utilidad para toda la gente que haya escuchado este video. Me es grato quedar a sus órdenes en el correo electrónico que aparece aquí abajo. Y pues nada más recordarles que el dengue sigue siendo una amenaza en nuestro estado, en nuestra comunidad, y que debemos estar muy alertas los médicos sobre todo en cuanto a la detección oportuna de complicaciones graves, como ya vimos, y la población para que se mantengan siempre alerta. Muchas gracias por su atención y estamos a sus órdenes.